Buenas noches con todos y todas. Les damos la bienvenida al evento del papel y los retos de los gases de la energía renovable, organizado con UPC Alumni y Schneider Electric. Doy la bienvenida a Ainhoa Irurre, que es nuestra VP de Talent Acquisition y Mobility para Schneider Electric en Europa. Y también doy la bienvenida a Jorge García de la Cámara, que es el director de crecimiento de la Fundación Politécnica de Cataluña, de la UPC School. Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero es agradecer a todos los participantes hoy en la sesión, muy especialmente a Conexia, UPC, a UPC Alumni y desde luego a Schneider Electric. Estamos contentísimos de poder recibir a todos los ponentes que vamos a tener hoy en la sesión, a todos los participantes, y espero además que sea ocasión de poder organizar más este tipo de actividades. Para nosotros como fundación es muy importante el poder construir bases sólidas con las necesidades de las empresas, poner a su disposición el conocimiento de toda la investigación y todo el expertise académico que hay de nuestros profesores y trabajar y proponer formaciones que sean de utilidad a lo que es el mercado profesional desde una óptica muy práctica y muy operativa. Somos, por tanto, escuela de formación permanente, muy enfocados no solamente a lo que son las formaciones clásicas de máster y posgrado, sino un trabajo muy exhaustivo que estamos haciendo en la propuesta de microcredenciales universitarias que se adaptan muy bien, digamos, a las necesidades puntuales que una persona pueda tener en su contexto profesional y también a su propia disponibilidad. La sesión de hoy, el papel de los gases renovables en la transición digital, es un tema esencial, tanto en los ámbitos productivos como en los ámbitos no productivos. Estamos hablando de aspectos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de circularidad, todo lo que es la transición digital. Estos dos aspectos, estos dos mundos, son totalmente transversales, están ya, de hecho, incorporados en lo que es nuestra formación, en lo que es en nuestro día a día, pero en la definición de los programas cada vez está más presente. Por no extenderme tampoco mucho más, dentro del contexto de la sesión de hoy, para nosotros, nos hace especial ilusión. Hace ya 3 años, de hecho mañana empieza la 4ª edición, pues colaboramos de manera muy activa en un máster interuniversitario sobre el hidrógeno con otras 5 universidades del Estado, con 6 centros de investigación. Por tanto, mañana empieza el programa, se han formado ya más de 184 personas en estos contenidos y nos sentimos, especialmente contentos, orgullosos de poder acoger hoy este evento. Así que muchísimas gracias por la confianza a Schneider Electric, a UPC Alumni, a Conexia, a todos los participantes que hoy vamos a tener, que son ponentes y profesionales muy reconocidos en lo que es el ámbito de las energías renovables, y a todos los presentes. Muchísimas gracias. Doy paso a Ainhoa. Muy bien. ¿Se me oye, no? Sí. Pues muchísimas gracias, Jorge. Siempre es un placer volver a la universidad, ¿no? Y siempre suelo empezar diciendo, hace no mucho yo estaba sentada allí y ahora me doy cuenta que hace más años que estoy fuera de la universidad que cuando salí, ¿no? Estamos encantados de inaugurar, ¿no? Esta relación, que hoy es el primer día, estamos en fase de enamoramiento, pero creemos que va a ser, como has dicho, creemos en las relaciones sostenibles, nunca mejor dicho, en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Como decías, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el papel de los gases renovables, de la energía, de la sostenibilidad, de la transformación digital, que es absolutamente esencial y clave, no sería posible sin algo a lo que nos dedicamos y nos apasiona, que son las personas, y las personas son la estrategia y son el futuro, ¿no? Quiero dar las gracias, por supuesto, a UPC, por supuesto a mis compañeros y compañeras que están aquí, Martina y Kim, a las personas de Repsol, del Port, a todo el equipo que ha organizado esto, a las personas que están aquí desde que hemos llegado, y a las personas que venís a disfrutar un rato de unos maravillosos ponentes de los que aprender. Yo ayer me metí hidrógeno verde, soy de letras,
Bueno, me costó, pero con esto de que todos estamos en permanente aprendizaje y la vida va de curiosidad, pues traté de entender. Me han dicho los ponentes en este ratito que vamos a entender todos muy bien, ¿no? Así que estamos encantados de estar aquí, de patrocinar. Creemos en la conexión entre el mundo y la empresa y la universidad. Nos necesitamos. Y es absolutamente fundamental, lo hacemos con Conexia encantados, que sigamos con estas vinculaciones, con la UPC por supuesto en todo el estado y también en otros territorios. El mundo no sería nada o sería completamente diferente sin las personas, ¿no? Y nosotros como Schneider Electric, voy a terminar diciendo cómo nos definimos, ¿no? Nos definimos como una compañía con impacto. Nos consideramos que somos impact makers, perdonad la palabra en inglés, ¿vale? Pero que generamos impacto para nosotros, para nuestros colaboradores y sobre todo para la sociedad. Así que nada, devolvemos hoy un poquito de lo que nos han dado y gracias por contar con nosotros. Un placer y a disfrutar de los ponentes. Vale, muchas gracias a Ainhoa y Jorge por acompañarnos en la bienvenida. Y ahora quiero dar pase a Joaquim, más conocido como Quim Daura, bueno, por el grupo Petit, que es el presidente del Club de la Energía de Eficiencia de Cataluña. Él va a ser quien va a moderar esta mesa redonda y quien ha preparado también un poco la dinámica para esta actividad, así que te invito, Quim, para que pases. Y voy a ir igual nombrando a quienes van a acompañar a Quim como panelistas en la mesa. Él luego los presentará con un poco más de detalle. Invitamos a Vicente Medina, que forma parte del Centro Específico de Investigación de Hidrógeno de la UPC. A Martina Tomé, que es vicepresidenta de Power Systems en Schneider Electric Iberia. A Xavier Quintana, que es jefe de Transición Energética y Seguridad Industrial del Port de Tarragona. Y por último, a Julieta, que forma parte de Repsol como gerente senior de Estrategia Comercial Global y Comunicación de la Dirección de Hidrógeno. Vale, y damos apertura a la mesa, así que, Quim, la mesa es toda tuya. Muy bien. Uy, sí, se me escucha. Bueno, antes de nada, agradecer a la UPC que nos brinde esta oportunidad, agradecer a todos los asistentes, a todos mis compañeros de mesa, avanzaros de que tenemos unos perfiles impresionantes. La verdad es que a algunos les conozco más, a otros menos, pero alucinante. El nivel de conocimiento que vais a ver es vaya, como decía aquel, sin palabras. Estamos hoy en una jornada enmarcada, y voy a leer tal cual, creo que falta parte de la frase, i dice sí, paper i reptes dels gasos renovables, i creo que seguía con dins la transició energètica o en el marco de la transición energética. Y uno se preguntará, oye, ¿y por qué tanto hablar de transición energética cuando el mayor problema que tenemos como sociedad es el cambio climático? Y antes tanto Jorge como Ainhoa hablaban de las personas. El problema no lo tiene la Tierra. El cambio climático no afecta a la Tierra de por sí. Nos afecta a las personas. Porque las personas durante muchos siglos hemos establecido nuestros lugares de residencia, digamos, en unas áreas donde las condiciones meteorológicas eran benignas y ayudaban al desarrollo de la economía, al desarrollo de la agricultura, etcétera. Y eso es lo que va a cambiar. Entonces, uno se puede preguntar, oye, ¿por qué tanto rollo con la transición energética cuando aquí lo que deberíamos luchar es por el cambio climático o para reducir ese cambio climático? Y como ingenieros, los que somos, siempre tratamos de buscar el porqué de las cosas y decir, oye, la ecuación, las incógnitas. Pues cuando uno busca el porqué, qué genera ese cambio climático, pues la respuesta es los gases de efecto invernadero o las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dices, emisiones, señal de que alguien los genera. Y cuando buscamos qué genera esas emisiones, encontramos que el 80 de esas emisiones tienen un origen energético. Y ahí está la relación. Y por eso somos tan pesados con la transición energética. Porque si queremos hacer frente a este cambio climático y queremos minimizar esas emisiones de gases de efecto invernadero,
lo que debemos hacer es reducir las emisiones equivalentes en CO2, y lo dejaremos en emisiones equivalentes de CO2. Lo que hay que hacer es quitar esa C, ese carbono, descarbonizar la energía. Y por eso la transición energética es tan importante. Y es el mayor reto de la sociedad, con lo cual, descarbonizar la energía. Como europeos, nos encontramos con un segundo gran reto. Nuestra industria está perdiendo competitividad. Y cuando uno se pregunta el porqué de esa pérdida de competitividad, pues uno de los mayores factores es que el motor de la industria, el motor del día a día, el motor de la economía, diría yo, es la energía otra vez. Y Europa, si en algo es deficitaria, es en energía. Somos altamente dependientes de la energía. Con lo cual, estamos comprando la energía a terceros países. Cuando tú compras la energía, el precio generalmente te lo ponen. Si te ponen el precio de tu motor, de aquello que va a mover tu industria, pues estás perdiendo competencia. O como poco estás perdiendo competitividad contra aquellos que tienen la energía. Pero además, si no solo te imponen un precio, sino te imponen una disponibilidad, estás en sus manos. Y de hecho, cuando el Parlamento Europeo le pidió a Mario Draghi que hiciera un informe de cómo la industria europea podía recuperar esa competitividad, marcó 3 puntos. El primer punto era la falta de innovación, o quizá más que la falta de innovación, Mario Draghi decía, tenemos talento, Europa tiene talento, pero no somos capaces de, una vez generada, pensada esa innovación, no la llevamos a cabo. El talento se nos va a Estados Unidos, el talento se nos va fuera de Europa, por esa falta de fondos de inversión, esa falta de esa visión a futuro. Y ese es el primer reto que hay que solucionar desde Europa. Y lo comentaba Ainhoa, el talento, retener y atraer el talento. Pero que las empresas invirtamos en desarrollar aquello que este talento tiene en su interior. Y el segundo punto decía la descarbonización de la industria. Y aquí Mario Draghi dice, hay que hacerla, pero veámoslo como una oportunidad. No nos quedemos con que hay que descarbonizar la industria, sino veamos que para descarbonizar la industria vamos a tener que desarrollar nueva tecnología, vamos a tener que evolucionar tecnología existente, con lo cual tenemos la oportunidad de atraer nueva industria y generar aquella nueva tecnología en Europa. Y allí está la oportunidad que tiene Europa. Y el tercer punto, porque al final lo que venía a decir Mario Draghi es, estamos en un momento muy confuso. Cada país tiene su estrategia militar, lo que deberíamos hacer es unificar esa estrategia e ir todos a una. Allí no voy a entrar. Pero sí que, fijaos, hablaba de talento, de innovación y hablaba de energía en cuanto a oportunidad. Y para mí esto sería un poco el marco en el que quisiera que hoy estableciéramos. Y antes, y fijaos, dices, pero ¿a quién hemos venido a escuchar? Hemos venido a escuchar aquí, hemos venido a escuchar a ponentes. Los que me conocen ya sabéis que me cuesta ceder el micro. Simplemente haré esta contextualización y luego veréis que les presento y hablamos. Decíamos, descarbonizar energía, pero tampoco cayamos en el error que energía es solo fotovoltaica o eólica. Y de hecho, me presentan también como presidente del clúster de la energía eficiente de Cataluña y yo siempre trato de darle 5 dimensiones a la energía. Obviamente la primera dimensión, la primera D, es descarbonizada. Ya no hace falta que explique el porqué, es 80%. Segunda, diversa, y de eso hablaremos. No solo hay eólica, no solo hay fotovoltaica. Tenemos nuevos vectores, tenemos hidrógeno verde o renovable, tenemos biometano, tenemos biogás, tenemos otras alternativas. Tercera dimensión, descentralizada. Ya no podemos replicar el modelo de antaño de tener unas pocas centrales y a partir de aquí distribuir. No, la
la eficiencia energética en la generación pasa por generar cerca de donde consumimos. Y las energías renovables precisamente lo que nos llevan es aprovechar el recurso de la naturaleza, y ese recurso está distribuido. Cuarta dimensión, y la mencionaba también en la primera mesa, la energía debe ser digitalizada. No podemos concebir una nueva energía sin digitalizarla desde el día cero. La digitalización nos llevará a nuevos modelos de negocio, nos llevará a nuevas oportunidades, eso que estamos buscando en Europa. Y por último, debe estar democratizada. La energía es un bien de todos y un bien para todos. Con lo cual hay que afrontar la pobreza energética. Pero yo siempre digo, pero cuidado, no solo la pobreza energética. La seguridad judicial, la seguridad reglamentaria. Las empresas también necesitan una seguridad y necesitan una reglamentación que ayude a las empresas a desarrollar y que tengan esa confianza en apostar firmemente para ese desarrollo de todas las dimensiones que he mencionado. Hasta aquí casi que hablaré yo. Ahora os presentaré y introduciré preguntas, pero ya la mesa será absolutamente vuestra. Empezaré por el fondo izquierdo. Tengo el honor, el placer de presentar a Julieta Maresca. Julieta es gerente senior de estrategia comercial global y comunicación de la Dirección de Hidrógeno. Julieta se licenció en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Cuando la escuchéis hablar diréis, era obvio. Y posee un máster en petróleo y gas por la Universidad de Buenos Aires, especializada en el sector energético, es coach Lean, y combina sus conocimientos técnicos con una visión estratégica y comercial. Además, construye redes y lidera equipos multidisciplinarios. Ahí el talento, ahí las personas. Empezó en Repsol, año 99. Estarías en la escuela que empezaste, saldrías de la escuela y te irías a Repsol. Y siempre ha desempeñado papeles claves en área de exploración, de producción, de refino, petroquímica, GNL, gas natural licuado. Y se la conoce por impulsar el cambio y por mejorar la eficiencia. Sus esfuerzos, comentan, fueron cruciales, fueron claves durante la adquisición de Viesgo Energía, cuando digamos que Repsol dejó de ser esa petrolera para pasar a ser una empresa energética. Eso fue alrededor del año 2018 y de hecho allí estableció la unidad de electricidad y gas de la compañía y siendo responsable del negocio de generación distribuida en la división de desarrollo y nuevos negocios. Recientemente, desde mayo del 2024, asume el cargo de gerente senior de estrategia comercial en la dirección, no podía ser de otro elemento que de hidrógeno en Repsol. Muchísimas gracias, será un placer. Gracias a vosotros por la invitación. Faltaría más. A su derecha tenemos a Xavier Quintana, jefe de Transición Energética y Seguridad Industrial de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Xavier es ingeniero técnico industrial y graduado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Rovira i Virgili. Estaba pensando toda la tarde, dirás Rovira y Trías, porque es una plaza de Gracia a la que voy muy a menudo y digo, seguro que te sale Rovira y Trías. Pero no, Rovira i Virgili, y de la Universidad de León. Ha venido complementando su formación con Derecho Urbanístico, Gestión Empresarial, Administración y Derecho Público, y como que no tiene suficiente con su día a día, ha decidido sacarse el doctorado en Derecho, investigando el impacto jurídico y económico de la normativa portuaria en la Comunidad Europea para los puertos comerciales de Cataluña. Más de 30 años de experiencia, ha sido CEO de una consultora de ingeniería, perito judicial y profesor universitario. Per Xavier, benvingut, moltes marxes. A su derecha tenemos a Martina Tome Iglesias, licenciada de Ingeniería Industrial por la EPS,
Universidad de La Coruña. Ya me dirás, EPS, ¿qué significa? Porque no le encuentro el símil a nada. Escuela Politécnica Superior, muy sencillo. Vale. Es tan No, ya veo. Escuela Politécnica Superior de la Universidad de La Coruña. Máster en Dirección de Marketing. Ingresa en el 2007, también salía de la escuela y salía se metía en la puerta al lado y era la de Schneider. Schneider Electric, empieza en Coruña. Dentro de su larga trayectoria en Schneider, distintos roles clave, marketing, ventas, en distintas áreas, eficiencia energética, control y automatización de edificio, servicios. Y desde el 2019 tiene creo yo, el honor y la responsabilidad de tomar el cargo de vicepresidenta de Power Systems en Iberia, España y Portugal, liderando operaciones de sistemas de gestión, control y protección de redes de distribución eléctrica para la zona. Espero que nos expliques de la conexión de las redes eléctricas con el hidrógeno, con los gases renovables, porque a veces nos olvidamos, creemos que el hidrógeno aparece de la nada y necesitamos detrás electricidad renovable. Y nos olvidamos a veces de que necesitamos una infraestructura para que exista. Bienvenida, Martina, y muchísimas gracias también. Por último, y Vicente me ha hecho el favor de reducir su larga trayectoria, con lo cual, lo bueno si breve, dos veces bueno. Pues nada, Vicente Medina, cap de laboratori de màquines tèrmiques de l'ETSAIP, eso sí lo sé traducir yo, Escuela Técnica Superior d'Enginyeria, ¿no? Claro, ahí al castellano, d'Enginyeria Industrial de Barcelona, Ingeniería Industrial de Barcelona. Hoy por hoy responsable del Centro de Recerca en Motors e Instalacions Tèrmiques, y me dice, y vengo en representación del Centro Específic de Recerca en Hidrogen de la UPC. Y que se ha dicho que la UPC tiene una pequeña central de hidrógeno renovable gestionada por una microgrid que la verdad es una pasada. Chiquitita, pero como dicen aquellos, permatona. En Besós, ¿no? En Besós, en el campus Besós. Pues nada, estaréis hartos de escucharme. Pero chicos, lo siento, y chicas, me gusta hablar. Habiendo hecho yo este contexto, ¿cómo veis vosotros, cómo ven vuestras empresas esta transición energética, estos retos que tiene la industria europea para conseguir remontar en cuanto a competitividad? Soy bastante entrópico, con lo cual no me gusta que haya un orden. Para empezar, si queréis empezamos por ti, Julieta, pero os pido, por favor... No me gusta el orden, pero empiezo yo. No, por una vez. Pero a partir de aquí lo que os pido es que vayáis aportando ideas y que vayáis complementando. Julieta, perfecto. La palabra es tuya. No sé si se oye, sí. ¿Me oís? Bueno, la verdad que es un honor, más o menos. Me acerco esto un poquito. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Kim, por toda la introducción. Es un honor para mí, bueno, y para Repsol, por supuesto, que es la empresa a la que represento, poder estar aquí con vosotros. Tengo una conexión muy fuerte con la universidad. Siempre he dado clases en la uni y me parece que es una forma también de retribuir todo lo que nos da el aprendizaje que uno puede y el recorrido que uno puede vivenciar en la universidad. Y para Repsol es súper importante el estar conectados. La empresa energética particularmente también tiene un rol muy, muy importante y crucial para poder conectar con ese talento que hablaba antes también Ainhoa, que es importante formarlo desde la uni, ¿no? Desde la universidad. Y poder venir a hablar aquí sobre dos de los desafíos que creemos que son muy apremiantes, ¿no? Como el cambio climático y la soberanía energética es fundamental. Repsol es una compañía energética comprometida con el mundo sostenible. Kim decía, a partir del 18 ya no somos más oil and gas, somos una compañía global integrada y brindamos multienergía a nuestros clientes. Y respecto a lo que es la competitividad europea que hablábamos antes, y me gusta mucho que hayas nombrado también el informe de Mario Draghi, porque para nosotros es una referencia importante, que si no lo leyeron os invito a leerlo, porque realmente creo que va a ser como un marco o una hoja de ruta para Europa en los próximos años, sin duda.
Desde Repsol tenemos un enfoque estratégico hacia la competitividad de la economía europea, sin duda. Consideramos muy importante la neutralidad tecnológica, hablábamos de diversidad. Queremos hablar de diversidad, por supuesto, porque creemos que cuando hablamos de neutralidad tecnológica implica no excluir a ninguna tecnología en el proceso de descarbonización, que es lo que nos toca como compañía energética principalmente, ¿no? Esto se traduce en que el continente entero, aparte de apoyar, que está muy bien, a la electricidad, también apoye otro tipo de combustibles sostenibles. Los gases renovables, biometano, hidrógeno, que hoy vamos a hablar, por supuesto, de ellos, son algunos de estos combustibles también renovables y es una manera de alcanzar el objetivo como Europa de ser cero emisiones netas en 2050. Creemos que es necesario, desde nuestra compañía, y también lo decía el informe de Mario Draghi, ¿no?, equilibrar los objetivos de descarbonización con los de competitividad industrial, asegurando este trilema energético del que se habla mucho, ¿no?, que es el suministro energético sostenible, asequible y seguro. Y basándonos en algunos de los conceptos también que comentaba Kim y alguno más, para sumar, porque me pisaste algunos de los que iba a contar, entonces no los voy a contar. El informe de Mario Draghi también hablaba de un aumento de la productividad. Es esencial para impulsar el crecimiento económico y afrontar nuevas necesidades, la inversión, tanto la digitalización como la descarbonización, ¿no? Son tándem, vienen todos conjuntos. Y otro punto que también reforzaba, y estamos totalmente alineados en Repsol, es esa garantía necesaria de la competitividad. Las empresas europeas enfrentan un reto quizá mayor que otras áreas en el mundo de competencia externa y menor acceso a mercados. Entonces, Draghi sugiere que la competitividad, ahora depende más del conocimiento y de las habilidades de la fuerza laboral que de los costes laborales. Por eso es tan importante la formación y el talento. Es clave y sois claves. Las personas que están formándose en carreras de grado, en carreras de posgrado, en especialidades, son claves para poder afrontar el reto que tenemos en nuestras manos. Algo que se destaca mucho desde nuestra compañía y principalmente también en el área de transformación industrial, que yo pertenezco al área de transformación industrial en la compañía, es que vamos a adoptar, como decíamos, todas las tecnologías que estén disponibles. No vamos a elegir una solamente, vamos a elegir las necesarias y si no están disponibles, las desarrollaremos en colaboración. El trabajo conjunto es también fundamental porque necesitamos desarrollar nuestro objetivo de ser una compañía de cero emisiones netas, que tenemos este objetivo para 2050. Y para terminar, porque creo que me estoy comiendo mucho tiempo, finalmente nosotros tenemos en nuestra compañía una integración de la cadena de valor. Estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la descarbonización porque tenemos ese objetivo tan grande y para ello, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformando nuestros sites, estamos transformando nuestros complejos industriales en hubs multienergéticos. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de un hub multienergético, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de que incluimos en nuestros sites, en nuestros complejos industriales, hidrógeno renovable. Y el hidrógeno renovable es un hidrógeno producido a través de varios procesos, pero particularmente electrólisis del agua. Entonces tenemos agua, electricidad renovable, que vamos a hablar también bastante, se rompe la molécula y tenemos hidrógeno renovable, oxígeno. Y ese hidrógeno renovable para una refinería, para un complejo industrial es fundamental, porque hace décadas que se trabaja con el hidrógeno en nuestros procesos, pero de origen fósil, a través de un proceso que se llama steam reforming. El gas natural se obtiene a partir del gas natural hidrógeno. Este hidrógeno va a ir reemplazándose paulatinamente por hidrógeno renovable. Entonces, el hidrógeno renovable como un vector fundamental en nuestra descarbonización. Los biocombustibles avanzados también. Los biocombustibles avanzados están producidos a través de residuos. Y entra residuo como materia prima a nuestros complejos industriales hoy. Y se producen combustibles avanzados, que están ya en las estaciones de servicio. Bueno, si quieren, pueden ir a buscar Nexa, que es el combustible renovable que está allí. Hablamos de captura y almacenamiento de CO2 también, que ese CO2 capturado junto con el hidrógeno se van a unir para producir combustibles sintéticos. Que de hecho tenéis un proyecto que está a punto ya de terminar. Ahora, después contamos. Y por supuesto, y acá seguramente Martina va a profundizar mucho más, electricidad renovable. O sea que la electricidad renovable es un activo que también contamos en nuestra compañía como pilar para nuestra descarbonización. Muy bien.
Xavier, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ve la autoridad portuaria de Tarragona? Bueno, un polo, para los que no seáis de aquí, el mayor polo petroquímico del sur de Europa, si no... Sí. Bueno, yo os voy a explicar una cosa para hacer la didáctica. La semana pasada estuvimos en La Coruña y había la mesa de la ingeniería de puertos y costas. Es una asociación de ingenieros, que prácticamente todos son ingenieros de caminos, y se hace bianualmente. Pues las jornadas que dan 2 días, se hacen bianuales, hablaban de transición energética en puertos. Es decir, imaginaos la importancia para un ingeniero de caminos tener que hablar de energía, porque esto les cuesta a los ingenieros civiles pensar que los puertos tienen un trabajo muy importante en España, en toda Europa y en todo el mundo, porque somos polos donde recibimos materias primas. Nosotros en el puerto de Tarragona, nuestro principal cliente es Repsol, vamos a ser sinceros. El 50% del material que movemos lo volvemos a través del Pantalán y va a la factoría de Repsol. Ahora traen hidrocarburos. En un futuro próximo, seguramente, y me darás la razón, acabaréis trayendo amoníaco. Nosotros tenemos que hacer un cambio tecnológico en el puerto, tenemos que tener almacenamientos. En los puertos del norte de Europa, en Rotterdam, se están haciendo inversiones súper potentes en almacenaje de amoníaco. Amoníaco es peligroso, amoníaco no es un producto fácil, pero es que tenemos que transportar el hidrógeno. El hidrógeno es una molécula compleja. Antes hablaba, ¿no? Jorge del máster del hidrógeno, ¿no? Que yo estoy finalizando, y la verdad es que cuando los profesores, ¿no? Que todos sois tecnólogos y nos explicáis, acaban diciendo, es que no es sencillo obtener hidrógeno a través del agua, nada sencillo, aunque sí, por electrolisis, pero nos sale oxígeno. Ha habido accidentes muy importantes en puertos. En China, en el 2019, explotó un puerto entero por culpa de un error en la combustión, en el almacenaje del oxígeno. El hidrógeno es una molécula pequeña, muy difícil de almacenar, muy difícil de transportar, y que los puertos tenemos que utilizar y tenemos que manejar. Y añadido a esto os diré, porque estábamos hablando de Repsol, pero los puertos tienen que hacer una transición energética. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación europea que nos está apretando muchísimo. En el 2030 estará prohibido que los barcos, aquí en Barcelona sabéis el problema que tenéis con los cruceros, ¿no? Los barcos no pueden estar quemando combustibles fósiles, no podrán, estará absolutamente prohibido. Se tendrá que conectar a la red o utilizar combustibles que sean los combustibles que estáis investigando, que sean renovables, que no contaminen y que no engorden la huella de carbono, ¿no? Y el objetivo de Europa, que es reducir la huella de carbono para el 2030, también nos lo han puesto a las administraciones públicas, no solo a las empresas privadas, ¿no? Y como administraciones públicas tenemos la obligación de invertir. ¿Y qué quiere decir invertir? Pues nosotros como Puerto de Tarragona, en los próximos 5 años, tenemos que invertir 100 millones de euros en energía, en hacer una subestación de transformación, en aportar 20 megavatios para que los cruceros cuando lleguen al puerto se puedan conectar eléctricamente. Tenemos que hacer depósitos de almacenaje de amoníaco. Tenemos que estar a este nivel, que cuando Repsol te diga, oye, necesitamos que traigáis amoníaco, no te lo dirán de un día para otro, te dirán, oye, lo necesitamos, nuestra planta necesitamos que descarbonice y necesitamos esto. Nosotros como administración pública necesitamos ponernos al día en todo esto. Otra cosa, mira, yo cuando empecé en el puerto hace 30 años, había unas grúas allí, bueno, es del mundo portuario, ¿no? Las típicas Himenasas o las Picopato, que vosotros desde veíais las grúas estas pequeñitas que estaban conectadas a la red eléctrica. Pues se hizo una conversión. ¿Por qué? Porque los alemanes, que son muy inteligentes y muy listos, pues inventaron unas grúas súper potentes, y estas grúas van con gasoil, van con combustibles fósiles, y estas grúas súper potentes, que eran mucho más eficientes, mucho más rápidas, mucho más potentes, queman combustibles fósiles. ¿Qué estamos haciendo en los puertos? Por lo menos en el puerto de Tarragona, pues volver a lo donde estamos. Estas grúas las tenemos que convertir eléctricamente. En este febrero estuvimos en Alemania, donde los fabricantes de estas grúas ya están construyendo grúas eléctricas. Curiosamente, le pedimos, oye, pásame un listado de dónde están estas grúas. Hay unas 200 grúas eléctricas de estas supergrúas, ¿no? En España no hay ninguna. Y nos sorprendimos, porque además viajamos con el presidente y el director y dijimos, ¿cómo puede ser
que en España nos llenemos la boca, en Cataluña, de la transición energética. ¿Cómo puede ser que las grúas portuarias que contaminan, pues os diré que una grúa son unos 1000 kilovatios, como 100 coches. Cada hora, lo mismo que contamina una grúa, contamina un coche. El coste anual en gasoil son unos 300.000 euros en gasoil, de cada grúa. En el puerto de Tarragona tenemos 20 de estas grúas, es decir, no es cosa pequeña, tenemos 20 grúas y diariamente están funcionando pues la mitad seguro, simultáneamente. Pues lo que queremos es que estas grúas sean eléctricas y tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Pues invertir otra vez lo que destruimos en su día, que eran las famosas arquetas donde las grúas se conectaban eléctricamente, que nosotros nunca pensamos. A mí hace 15 años me dicen, oye, que las grúas van a volver a ser eléctricas, y yo no me lo creo. Pues estamos haciendo infraestructuras eléctricas con super ETs para poder conectar estas grúas. Hemos solicitado a Red Eléctrica 110 megavatios de potencia para poder asumir toda la energía que necesitamos en los próximos años. Estamos hablando de muchos. Me parece, vamos faltando y ahí empezaré a ir restringiendo el tiempo. Porque si no... Acabo rápido. Es decir, lo que os quería al final transmitir es que los puertos, que en este caso represento el Puerto de Tarragona, a nivel de puertos, a nivel estatales y a nivel europeos, tenemos un trabajo muy importante en la reducción de la huella de carbono y en la transición energética. Gracias, Xavi. Martina, ganas de escucharte. Ya he visto que me miras de acelera, ¿no? No, No te pases con él. No, lo que pasa es que hemos hablado poco todavía de hidrógeno, Sí. Pero yo creo que la contextualización es imperativa. Porque a mí también me gusta hablar, entonces por eso ya me mira. Bueno, yo ya, para no redundar en la presentación, muchas gracias, Kim, por la presentación. Estoy aquí como parte de Schneider Electric, que para los que no la conozcáis, fundamentalmente Schneider Electric, empresa tecnológica con ámbito en gestión energética y automatización industrial, ¿vale? Recuperando la pregunta de cómo vemos la competitividad europea, recuperando también el punto con el que, bueno, tú también te apalancabas, que era el informe de Mario Draghi, a mí me gustaría dar dos ópticas, ¿no? Primero, un poco de vista más amplia de lo que es desde la industria a nivel general, ¿no? Y sobre todo industria tecnológica, que es a la que estoy aquí representando, y después particularmente cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos aterrizando desde Schneider, ¿no? Yo creo que de este informe de Mario Draghi se desprenden 5 ejes que son fundamentales para que la competitividad europea se pueda desplegar, y hay dos que hacían referencia, uno, por un lado, a la aceleración de la innovación, y sobre todo, no solo aceleración de la innovación, sino que esa innovación se convierta en comercialización de la innovación. Y el otro punto, hablábamos de la parte del talento, de tener las skills suficientes que las compañías van a necesitar para poder llevar a cabo todos los planes que se sostienen, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de la industria, esto, y el otro día también tuve la oportunidad de comentarlo en otro foro, claro, ¿qué necesita la industria para innovar, ¿no? Pues fundamentalmente la industria necesita para innovar marco regulatorio estable y visibilidad, porque al final las compañías tienen que decidir, siendo muy simple, ¿no?, dónde voy a invertir mejor mi dinero y dónde tengo que apostar. Y en un mundo con ahora mismo con una dinámica tan cambiante, las empresas realmente necesitan de esta visibilidad. ¿Por qué? Porque la innovación, desde el punto de vista de las empresas, requiere de tiempos para pasar de escalas de tecnología prototipada a escala industrial, que sin esto no se puede desplegar, ¿no? Al final, pues ciertas iniciativas que están contempladas en los planes en este caso, por ejemplo, en los planes que acompañan a la transición energética, ¿de acuerdo? Por lo tanto, marco regulatorio estable, visibilidad, que las empresas entiendan dónde tienen que invertir y que den tiempo a sus ciclos productivos para poder hacerlo, pasando de una escala de prototipo a una escala industrial. Y yo aquí quería daros el ejemplo de otra parte que quizás conozca bastante mejor, ¿no?, que la parte de los gases renovables, que todavía soy neófita en la materia, que es la parte del mercado eléctrico o la industria eléctrica, ¿no? Antes mencionabas, Kim, que Draghi decía, aquí hay innovación, en Europa hay innovación, en España hay innovación, en el sector eléctrico, para que tengáis esta referencia y que pueda servir también como un punto de anclaje, ¿no? España, en el sector eléctrico, en lo que a redes de transmisión y distribución eléctrica se refiere,
estamos al top, en la cabeza de las redes más sofisticadas que hay a nivel mundial. Y esto no es así porque brote, ¿no? Es así porque evidentemente las empresas eléctricas lo han traccionado, y es así porque ha habido ecosistema de industria aquí que, en lo que a tecnología de red, tecnología de digitalización de red, han sido muy pioneros, ¿vale? Y estas industrias, además, han sido pioneros aquí, han tenido una capacidad exportadora brutal, que debemos de intentar mantener, y han generado empleo de mucha calidad, ¿vale? Entonces, antes hablábamos de la necesidad de ese talento, y ese talento, este es un ejemplo, pero puede aplicar a muchas otras tecnologías, áreas tecnológicas que hay que desarrollar para que al final el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español, se pueda llevar a cabo, ¿vale? Entonces, ese talento necesitamos que siga apostando por las empresas locales. Entonces, tenemos que acompañar a las empresas locales para que ese talento se quede aquí, revierta en nuestras empresas y, al fin y al cabo, nos ayuda a solidificar nuestra economía, ¿no? Que creo que es lo que a todos nos interesa. Desde el punto de vista ya más aterrizado de Schneider en concreto, bueno, yo la verdad es que me enorgullece un montón compartiros a todos que somos reconocidos como la empresa más sostenible a nivel mundial, ¿no? Para mí, evidentemente, esto contarlo, pues no sé, me sale la sonrisa de manera natural, porque evidentemente es un orgullo, ¿no? Entonces, teniendo la sostenibilidad en el core de nuestra estrategia de empresa, evidentemente, trabajamos en muchísimos planes que yo creo que no merece la pena ahora que me extienda en todos con detalle, pero sí en uno que creo que es importante. Como empresa, de nuevo, tecnológica, tenemos la responsabilidad también de que en nuestro I+D+I cambiemos también la forma en la que pensamos, en la que hacemos nuestros productos, nuestros equipos, ¿vale? Hacia una manera en la que nuestros desarrollos integren de alguna manera el poder prolongar el ciclo de vida de esos equipos, por lo tanto que tengamos un desarrollo más modular, que nos permita que ante un fallo del equipo se pueda quitar una parte, no tengamos que, digamos, quitarlo, tirarlo a la basura y poner uno nuevo. Evidentemente todo lo que tiene que ver con materiales reciclados incorporados en la fabricación base de estos equipos, evidentemente esto también, y después apostar pues por al final también por descarbonizar nuestros propios equipamientos allá donde toque. Yo os doy un ejemplo, ¿no? Yo estoy en un área que desde el punto de vista de la oferta de Schneider Electric, desarrollamos los equipamientos que tienen que ver con las protecciones y controles de las redes de distribución de media tensión. Y ahora, si alguno está de alguna mínimamente vinculado a esto, ha entrado en vigor a inicios de este año una normativa europea que prohíbe el que los gases fluorados se mantengan en los equipamientos de distribución eléctrica, ¿vale? Que es fluoruro de azufre, un aislante que se lleva utilizando años y años en la industria eléctrica, súper seguro, pero con un potencial de efecto invernadero muy, muy superior al propio CO2, ¿vale? Por lo tanto, nosotros llevamos más de 12 años ya trabajando en esa transición tecnológica, porque a nosotros nos toca, digamos, en plena línea de flotación, para poder estar hoy en el mercado poniendo a disposición de nuestros clientes equipamientos que esto lo tengan ya superado, ¿no? Y que den una alternativa más verde en ese aspecto. Pues nada, pues lo dejamos con un honor tener en la mesa, ¿no? La empresa más sostenible del mundo y que diseña productos ya concebiendo esa sostenibilidad en el ADN. Vicente, ¿qué nos cuenta la UPC? Me quedo con un par de palabras de las que han dicho mis compañeros. A Kim le robo la idea del cambio climático, ¿no? Y a Xavi le robo la de las dificultades del hidrógeno. Yo me quito el micro porque yo grito mucho. Como no sé lo que sabéis, es difícil hablaros, ¿no? Porque construir sobre una cimentación que no conozco es difícil, ¿no? Pero voy a decir cosas que para algunos serán muy evidentes y muy obvias y para otros no las sabrán, ¿no? Del cambio climático, que me quedo de lo que dice Kim. Todos tenemos una percepción o casi una certeza de que algo está pasando, ¿no? Algo está estropeado. Entonces, los datos que recogemos apuntan a que sí que es cierto que hay unas dinámicas que no se habían visto antes. Entonces, hemos señalado con el dedo y tenemos un culpable muy bien identificado, que es el CO2, ¿eh? Todos lo habéis oído siempre, ¿no? El cambio climático es tal.
y ocurren cosas que a lo mejor no sabíais. El CO2, la mayoría proviene de combustibles fósiles, ¿no? Está ahí bajo de la tierra, lo sacamos, lo quemamos y se acaba convirtiendo en un gas que llamamos CO2, que parece ser que es más o menos peligroso. Pero este CO2 que metemos en la atmósfera, quizás no sabíais que viene de la atmósfera, estuvo allí, ¿de acuerdo? Todos tenéis la imagen, ahora estamos en 500 partes por millón. La mayoría de combustibles fósiles provienen del Carbonífero, que es una época en la que en la atmósfera había 5.000 partes por millón de CO2. Esa fue la época en la que se creó lo que ahora llamamos petróleo, carbón y que nosotros utilizamos como combustibles. Y seguramente tenéis la idea de que ese carbonífero en el que había tanto carbono tenía que ser una especie de desierto árido, porque ahora para nosotros cambio climático significa temperaturas altas y lo sufrimos. Pero el carbonífero fue la época en la que hubo más vida en la Tierra. ¿De acuerdo? Fueron las grandes vegetaciones, los grandes bosques, etcétera, vienen del carbonífero. Y entonces me quedo con la idea de Kim, que es muy buena, que el problema del cambio climático es que hace cambiar las condiciones en las que hemos vivido hasta ahora. Vivimos en sitios que no están adaptados al carbonífero. No podemos volver al carbonífero, porque volver al carbonífero significaría que el tipo de vida que hacemos donde lo hacemos hoy en día es incompatible. ¿De acuerdo? Es decir, que el final de fiesta sea una tierra tropical y maravillosa como era en el carbonífero, no quiere decir que por el camino no podamos morir todos. Entonces hay que hacer una lucha contra este CO2 que estuvo, porque los transitorios son muy complejos. O sea, el estacionario sería bonito, ¿quién no quiere vivir en el trópico? ¿De acuerdo? Pero el camino que nos lleva ahí es un camino muy tortuoso. Entonces, identificado ya el culpable, parece claro que el CO2 es un problema. Pero, y os pregunto, cuando un ancianito corta leña en el bosque, va a su casa y enciende la chimenea, ese señor lo tenemos que señalar con el dedo y decir, oiga, usted no está descarbonizando, tiene que parar su actividad. Y entonces proviene la segunda parte, que casi todos lo sabréis, que el concepto de ciclo cerrado del carbono, que es por ejemplo la leña que quemáis en casa, quiere decir que cada año ese carbono que vosotros emitiréis quemando la leña lo atrapará la propia vegetación con la fotosíntesis, con lo cual el carbono es un enemigo a batir en cuanto a combustibles fósiles, pero el concepto carbono renovable, que proviene de la propia atmósfera y que nos crea un ciclo cerrado, no es un problema. Ese señor puede seguir quemando leña. Todos tenéis esas imágenes bucólicas de los bosques, ¿no? Hay que salvar los bosques porque fijan CO2. Un bosque viejo, un bosque evolucionado, un bosque antiguo, no nos ayuda contra la descarbonización. Porque el bosque, cuando ya es maduro, cada año fija tanto carbono como el que desprende por la descomposición de la madera podrida, ¿vale? Es un bosque que está continuamente pudriendo y fijando carbono, con lo cual no hay una aportación, un balance neto de cuánto me ayuda el bosque a reducir carbono. Si ese señor, en lugar de dejar que la leña se pudra en el bosque, la coge, la lleva a la chimenea y la quema él, lo que está haciendo es sustituir esta putrefacción natural por un proceso de combustión del que él saca algún rédito. Con lo cual, estos ciclos cerrados del carbono que apuntan al biometano, que decía mi colega de la final de la mesa, son muy, muy, muy interesantes porque nos hacen neutros, ¿de acuerdo? No descarbonizan, pero hacen que no empeoremos las cosas, ¿vale? Entonces, hace unos años esta escuela era la que estaba de moda y ahora está un poquito de moda el decir que, oye, hay que ser deficitario, no es suficiente, porque ya hemos estropeado el clima, queremos volver para atrás. Y entonces se busca técnicas para fijar carbono, retenerlo en depósitos, es decir, bueno, no me enrollo más porque yo soy muy pesado. A mí me pagan por hablar, soy el único al que le pagan por hablar. Vale. Y entonces, un apunte más de lo que decía Xavi, muy interesante. Las dificultades del hidrógeno. El hidrógeno es muy complicado. Yo provengo del sector de la automoción, ¿vale? Mi área de trabajo es el contexto de la automoción. El hidrógeno es el mejor combustible que he visto en mi vida. O sea, no os podéis ni imaginar, cogemos un motor que hace 50 años que no funciona, que no tiene ni líquido lubricante, que no está carburado, me da igual. Le damos a la llave para intentar encenderlo, cojo la manguera del hidrógeno, lo pongo en la admisión y arranca la primera. Es un combustible increíble. En cualquier tipo de mezcla con aire, quema. Tiene un poder calorífico brutal, tanto que revienta los motores, ¿vale? O sea, es el mejor combustible que hemos tenido nunca. Tengo butano, propano, gasolina, diésel, etanol, acetileno, me dejo alguno, metano, de todo. Y el mejor con diferencia es el hidrógeno, pero es muy complicado, ¿vale? El hidrógeno es un gas que no se licúa fácilmente. El mejor combustible que hayáis visto en vuestra vida son líquidos. Llevas una garrafita, la echas en el coche, tienes la garrafita guardada, cuando la necesitas la coges, la dejas ahí y no le pasa nada. El hidrógeno es un gas que no lo podemos licuar fácilmente, está siempre en estado gaseoso y si queréis que tenga una concentración buena para una actividad como automoción tiene que estar muy comprimido. ¿De acuerdo? Muy comprimido para que una cantidad pequeña yo pueda tener hidrógeno suficiente. Con lo cual la logística pasa a ser increíblemente más complicada que la gasolina que llegáis vosotros, le echáis en el surtidor del coche y llenáis el depósito. Una gasolinera, cuando llenáis el depósito del coche, estáis cargando a 8 megavatios. ¿De acuerdo? Es como si tuvieseis 8 aerogeneradores de 1 megavatio, ¿de acuerdo? 8 bestias de autogeneradores, con la manguera lo metéis en vuestro coche, ¿vale? Cargáis esa potencia.
el PCI, la cantidad de energía que tienen los combustibles líquidos fósiles es infame. Para conseguir lo mismo con hidrógeno, entramos en una complejidad de la logística muy alta. Por lo tanto, otro comentario que hacía ella, transformar estas tecnologías a que vosotros lleguéis al coche y cómodamente y de manera segura enchuféis el hidrógeno y funcionemos así, va a costar. Es un viaje largo. Ahí ya está. Pues no, perfecto. Y ya... Pues ya que estás hablando de retos, de la complejidad, nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? ¿Cómo veis? ¿Cuáles son los retos para los gases renovables? Martina, si te parece, empezamos por ti. Y si quieres, fijamos, tú hablas de hidrógeno, luego hablamos de biometano. Vale. Vosotras mismas. Venga, y vosotros. Pues vamos allá, empiezo yo con el hidrógeno, ¿no? Retos varios. Yo voy a hablar aquí de 4 o 5, pero bueno, podría destacar alguno más, ¿no? Si quieres, deja alguno para los compañeros. Sí. Y así. Esto de hablar la primera, pues es claro. ¿Hasta qué hora tenemos? Yo ni era hasta un punto, pero es que no hemos empezado a hablar. O sea. Bueno, a ver, dentro de los retos a los que se enfrenta el hidrógeno, ¿no? El primero, evidentemente, la disponibilidad de renovables. Hablamos de hidrógeno renovable, por recordar lo que ya ha salido por aquí. Renovable porque en su proceso de obtención trabajamos a través de la electrólisis y para esa electrólisis utilizamos electricidad que viene de fuentes renovables. Por lo tanto, la disponibilidad de renovables es crucial para poder, digamos, poner a disposición ese hidrógeno renovable. Para que tengáis un dato, por cada gigavatio de potencia de electrolizador que se tiene que proyectar, más o menos se necesitan 2 gigavatios de renovables, ¿vale? Esto haciendo un cálculo rápido, sin dar los números concretos, pero para que tengáis un poco la sensibilidad de lo que esto representa, ¿vale? Si se quiere llegar a unos niveles de potencia de electrolizador a niveles de Europa como los que se están proyectando, ¿vale? Se va a tener que hacer tantas renovables en los próximos 6 años como las que se han hecho en los 20 años anteriores, para que tengáis un poco una idea de por dónde van los temas y por qué es un reto en sí, ¿vale? Evidentemente, el segundo punto, los costes. El hidrógeno renovable tiene, para que sea competitivo, pues lógicamente necesitamos trabajar sobre los costes para producirlo, dentro de los cuales, si antes lo comentaba con Julieta, el 60-70% de los costes de producción del hidrógeno renovable vienen de costes eléctricos, ¿vale? Pues por lo tanto, ahí lo vinculamos con la parte de las renovables y ahí vinculamos con la posición en ese aspecto que tiene España privilegiada por su fuerte apuesta que tiene por las renovables, que hoy ya son el 50% de nuestro mix de generación eléctrica ya es renovable. Lo que está proyectado por PNIEC es que llega a ser el 80-2030, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y esto según los datos de Red Eléctrica, la verdad que esto hace que pues, el coste de producir el hidrógeno aquí en España pues, bueno, pues tenga un precio más atractivo, ¿vale? Después, antes también mencionaba aquí mi compañero a la derecha, Vicente, perdona, es que lo tengo aquí al revés en la pantalla, entonces me irá perdona. Hablaba de la seguridad. El hidrógeno es un gas tremendamente inflamable, por lo tanto, necesitamos que los proyectos de las plantas de hidrógeno, evidentemente la seguridad es un reto importante al que se enfrentan. Seguridad desde un punto de vista físico para el operario, ¿vale? Y seguridad también desde un punto de vista de ciberseguridad, y ahora me referiré a este tema en concreto, ¿vale? Por tanto, pero retenedlo, físico y de ciberseguridad. Otro gran reto, la escalabilidad. Para poder desplegar todos estos gigavatios de potencia del electrolizador que se están proyectando, esto no va a ser posible si no conseguimos que las soluciones que se planteen para estas plantas de hidrógeno sean de algún modo escalables, ¿no? Que se puedan replicar. Esto es lo que nos va a dar economías de escalas y por otro lado el tiempo o agilidad en los plazos para que se puedan desarrollar. El tiempo que te voy a cortar. Vale, y ahora recupero el punto de la ciberseguridad. La seguridad y la escalabilidad, estos dos retos, ¿cómo los podemos abordar? Con digitalización. O sea, en un mundo de nuevas plantas que están siendo concebidas, la verdad que esto solo es posible, o solo lo vemos posible, al menos nosotros, ¿no? Si las plantas también ya nacen
tecnológicamente siendo digitalmente nativas, ¿vale? Y esto es un punto para nosotros tremendamente importante porque al final nosotros tal y como lo vemos es que estos proyectos de estas plantas pueden permitir tener continuidad del dato. La continuidad digital del dato, que va a permitir acompañarnos a lo largo de toda lo que es la fase o el ciclo de vida de los procesos de hidrógeno, desde la ingeniería de conceptualización hasta la ingeniería de detalle, hasta la puesta en marcha o commissioning del proyecto, después la operación en remoto, que esto colinda con la seguridad, y por último, evidentemente, hasta la optimización del proceso y la búsqueda de ahorros y de mejoras, ¿vale? Como la digitalización abarca todo el ciclo de vida, por eso es tan importante también la ciberseguridad, que antes os decía que lo retuvierais ahí, y por lo tanto es un punto también a tener en cuenta. De hecho, todo esto último que estabas describiendo es lo que se llama el gemelo digital. El gemelo digital, correcto. Julieta, que te tengo muy lejos. Bien, perfecto. Vamos a hablar de retos también, pero antes quiero decir algo que creo que es importante para decir, bueno, ¿por qué Repsol está metido en temas de hidrógeno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos el principal y el más grande consumidor y productor de hidrógeno de España. Somos los más grandes realmente. ¿Por qué? Pero esto no empieza ayer, ni hace 2 meses, ni hace 3 años cuando empezamos a hablar de hidrógeno renovable. Hidrógeno fósil es el que consumimos y generamos. Lo necesitamos para nuestros productos. Porque para producir los combustibles que seguramente la mayoría de vosotros repostáis en la estación de servicio, necesitamos craquear la molécula de petróleo, necesitamos desulfurar, desnitrificar. Usamos el hidrógeno como uno de los vectores, no es un fin, sino un intermedio para poder producir nuestros combustibles. Por eso es tan importante para nosotros ir descarbonizando esa parte de los procesos, ¿no? Como compañía nos lo creemos, tenemos una apuesta muy grande y hemos definido una estrategia gorda, grande de hidrógeno renovable, que la ambición nuestra es alcanzar los 2.4 gigavatios de hidrógeno instalados en 2030. PEñEC, les tiro el dato porque seguramente lo habéis escuchado o no, pero PEñEC está previendo 12 gigavatios a 2030, que es muy, muy ambicioso, ¿vale? ¿Esto en Repsol se hará sí o sí? No, ojo, antes comentaba también Martina y lo repitió varias veces. Necesitamos tener una estabilidad regulatoria, fiscal y en el tiempo. No es que es estable, estabilidad y un sistema regulatorio que también impulse todo esto, ¿no? Referido a los retos, unos cuantos comentó Martina y ahí no voy a volver a entrar, CAPEX, temas de seguridad, por supuesto, ahí no vamos a entrar, pero sí me gustaría contar qué experiencia tenemos hasta ahora en el hidrógeno renovable, porque creo que ilustra mucho el tema de la escalabilidad que hablaba Martina, que es fundamental. Experiencia en tratar hidrógeno hay, con electrolizadores también, pero a pequeña escala. Entonces, escalar a electrolizadores de 100 megavatios, de 150 megavatios, de 600 megavatios, mundialmente, no en España, se está hablando de 2 gigas, instalaciones de 2 gigas de producción de hidrógeno renovable. Eso es muchísimo. Entonces, nosotros empezamos aprendiendo. Tenemos un electrolizador pequeño de 2,5 megavatios en Petronor, que es nuestro complejo industrial en Bilbao, que está funcionando y está en operación desde el año pasado, desde octubre del año pasado. ¿Todo fluyó perfectamente? No. Se rompe, empieza de vuelta, la producción es más baja de lo que se prevé. Estamos aprendiendo. O sea, es nuestro piloto de pruebas, ese 2,5 megavatios de Bilbao. Entonces, actualmente ese hidrógeno, parte del hidrógeno va a ir al complejo industrial, por supuesto. Parte del hidrógeno se va a utilizar como hidrógeno para la movilidad. Por otro lado, tenemos ya desarrollándose proyectos más grandes, de 100 megavatios. ¿Lo vamos a poder hacer? Debemos. O sea, tenemos 2-3 años para aprender, porque estos proyectos van a ponerse... se va a tomar la decisión final de inversión seguramente en unos meses, esperemos que así sea. Siempre, y vuelvo a repetir, cuando todas las condiciones regulatorias y fiscales nos lo permitan, pero es algo que se viene dentro de unos meses. Y estos electrolizadores, uno de 100 megavatios en Cartagena, otro de 100 megavatios también en Bilbao, han recibido reconocimiento europeo de la Comisión Europea. Están definidos como proyectos de interés europeo y han recibido ayudas. Y eso nos apalanca,
porque eso es uno de los retos también. Como cualquier tecnología y cualquier proceso incipiente, es un mercado que no existe. Hay que crear el mercado. Entonces, ayudas nacionales o europeas viene bien para iniciar y empujar el mercado. ¿Quiere decir que esto no lo vamos a hacer sin ayudas? No, pero viene bien. Así como hablábamos de solar hace unos años y necesitamos ayudas para poder tener instalaciones fotovoltaicas, hoy es el momento del hidrógeno. No voy a repetir más cosas, pero porque quiero pasar un poco al biometano. Venga, porque de momento no me has respondido los retos. Bueno, pero los retos no quería más o menos el reto entonces es... coincides con ella. Coincido con ella que el CAPEX, la inversión es lo mismo, claro, pero esa escalabilidad con proyectos de 2,5, 10, 100, 150... Claro, que es necesario seguro. Hasta los 2 gigas y pico, 2.4... Claro, y otro reto, que más que reto, yo también lo transformo en oportunidad, que creo que es fundamental... Que sea de biometano, No, lo digo del hidrógeno porque es importante, que tenemos que impulsar toda la cadena de valor. Siempre estamos hablando de la producción del hidrógeno, pero la realidad es que hay un usuario final del hidrógeno, hay alguien que transporta el hidrógeno. Y todo esto es reto, el transporte actualmente es una necesidad, es un reto. No me voy a extender más en hidrógeno, después vuelvo a hidrógeno, ¿vale? Hablamos de biometano, un segundín que es importante. ¿Qué es el biometano? Es un gas renovable que químicamente es como el metano. Es igual que el metano, o sea, es gas natural. Pero se produce no por una vía fósil, sino por una digestión anaeróbica. O sea, estamos hablando que la materia prima para producir el biometano son los residuos ganaderos, agrícolas, y eso es lo que, mediante un proceso de digestión anaeróbica, primero produce biogás, que aparte de tener metano, tiene CO2, monóxido de carbono y dióxido. Luego se hace un upgrading y ese upgrading produce biometano. ¿Y ese biometano qué hacemos? ¿Cómo lo transportamos? Hay que tener una planta de biometano cerca de la red de transporte actual de gas natural y se inyecta. O sea que el biometano se puede inyectar fácilmente, porque tiene que, por supuesto, cumplir con la calidad requerida para la inyección, y se puede inyectar. ¿Qué tiene esto de bueno? Que el biometano tiene un papelito, un certificado, se llama prueba de sostenibilidad. Y esa prueba de sostenibilidad me certifica que ese gas renovable, que luego llega a cualquier otra empresa que está muy lejos, una vez que entra en el sistema de gas, puede ir a donde sea. Es un balance de materia, que seguro que todos ustedes saben de qué estoy hablando cuando hablamos de balance de materia. Entra en Albacete el gas y lo estoy utilizando en Coruña. Pero ¿cómo me asegura o me certifica que en Coruña estoy usando biometano? Un papelito, un certificado que se llama prueba de sostenibilidad, que dice que ese biometano que estoy consumiendo en Coruña produce una reducción de huella. Antes hablaba Vicente de este neteo de emisiones, del señor que quemaba en el bosque, en su casita, la leña. Con el biometano pasa que mucho biometano, en función del producto, la materia prima, por ejemplo, purines, tiene huella negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se utiliza ese biometano, el neteo es negativo, porque si no, hubiera emitido más CO2 estando el residuo en ese ámbito ganadero, ¿vale? Entonces, la utilización de biometano lo que puede producir, aparte de reducción de CO2, por supuesto, porque no estoy usando un gas natural que es de origen fósil, reducir aún más las emisiones de CO2, hasta llegar a la huella negativa. Por eso la importancia del comienzo del biometano dentro de lo que es nuestro sistema de posibles energías. ¿Qué pasa? No hay regulación. No hay una regulación que esté claramente definida en España. En algunos países europeos hay muchas ayudas para fomentar el comienzo del biometano y esperemos que ocurra aquí también. Trabajamos con la administración, no solamente Repsol, sino muchas empresas, para poder empujar ese fomento de utilizar biometano. Y tenemos también una estrategia fuerte. Este año, comienzo de año, compramos una empresa que se llama Genia Bioenergy, que se dedica a crear plantas de biometano. Entonces ya está metido dentro de nuestro pipeline de proyectos, porque el biometano, reemplazando el gas natural, lo que genera en ese steam reforming que hoy nombré es hidrógeno renovable, pero en lugar de electrolítico, biohidrógeno, que tiene como materia prima el biometano. Muchísimas gracias. Xavier, ¿algún reto que se haya quedado por el camino? Sí, os voy a dar datos. Voy a dar datos para que os deis cuenta de un vector que no hemos hablado. Luego os explicaré el vector que no hemos hablado y cuando lo diga os sorprenderéis vosotros mismos que no hablamos nunca del agua, de la necesidad del agua.
1 kilo de hidrógeno necesita 9 kilos de agua para ser generado. Entonces, imaginaos la importancia del agua y el problema que tenemos con el agua, porque no es un agua cualquiera, no vale el agua de mar, es agua ultra pura para que los electrolizadores funcionen y los equipos no se estropeen. Es decir, necesitamos agua pura. Este es uno de los vectores. El otro vector es energía renovable. Os voy a dar un dato que a mí me sorprendió. Estuvimos en el Ministerio hace unos meses, hace 3 meses, y estábamos hablando con la Secretaria de Estado, es decir, estamos a muy alto nivel con la industria petroquímica de Tarragona, con la QT, que es la Sociedad Empresarial Química de Tarragona. Todas las empresas importantes del polo petroquímico tienen una asociación, y fuimos a ver al Ministerio, y hablando con la Secretaria de Estado nos dijo, mira, ya sé lo que me vais a explicar, que necesitáis potencia, y nos dijo un dato que os lo pongo encima de la mesa para que os deis cuenta del problema que tenemos en las infraestructuras eléctricas en este país. Nos dijo que, sabéis que se ha abierto un plazo de 2025 a 2030 para que todas las empresas soliciten a la red eléctrica la conectividad a muy alta tensión. Esto quiere decir que la gente que quiere generar energía con plantas de, por ejemplo, fotovoltaicas a muy alto nivel y que pueda inyectar en la red energía verde para que nosotros podamos generar hidrógeno verde, porque claro, no vale generar hidrógeno con cualquier energía, necesitamos energía verde. Nos dijo, para poder asumir este número, quedaros con él, para poder asumir todas las peticiones que tenemos de conexión de estas plantas, tendríamos que multiplicar por 8 la red eléctrica que tenemos actual en España. Imposible, absolutamente imposible. Es decir, hablamos de retos, ya que hemos hablado de reto, y un reto es la electricidad, un reto es la energía renovable, un reto son las plantas fotovoltaicas. Tenemos que generar energía. Que hoy hemos hablado, ha salido la palabra eólico. Tenemos que mentalizarnos, no vale generar energía gratuitamente. ¿Que un eólico nos molesta? Pues sí, pues nos molesta, no estamos acostumbrados, pero necesitamos energía verde, necesitamos energía que sea mucha energía en un punto que lo necesites. No vale generar energía en el Sáhara para traerla aquí mediante amoníaco, porque esto es carísimo. Tienes que convertirlo, la molécula, tienes que montarlo en un barco, traerla para acá, ir a los puertos. No, tenemos que intentar mentalizar a la sociedad que donde consumimos tenemos que generar energía. Las grandes ciudades tendremos que acostumbrarnos a ver eólicos, a lo mejor dentro de menos tiempo de lo que nos pensemos, en el mar. Aquí, porque en España, en el litoral del Mediterráneo, solo funciona en el norte de Cataluña, porque los demás sitios no funcionan los eólicos. Pero, por ejemplo, en Coruña están planteando unos planes brutales para montar eólicos. Tú que eres coruñesa lo sabes. Tienen en contra a toda la población, sí. Pero la gente se tiene que mentalizar. Bueno. Si queremos generar hidrógeno en el puerto de Coruña o en la nueva zona de Coruña, que nos estuvieran explicando un proyecto súper interesante, en el puerto exterior, pues necesitamos energía verde. Para generar energía verde necesitamos o grandes plantas fotovoltaicas o grandes plantas eólicas. Esto Xavier lo dice en Barcelona, no sé si lo diría en Rosas o en... No, absolutamente de acuerdo, no quiero abrir otro debate. Vicente. Ya, uy, madre mía. No te relajes, que no has terminado. Como no soy muy original, me he quedado con 2 cosas que habéis dicho que me hacen gracia. Una de ellas maravillosa, la estabilidad del marco regulatorio. Es una cosa que al público general se nos escapa, ¿no? Porque ¿qué demonios es la estabilidad del marco regulatorio? Es la cosa más importante de todas, que quiere decir que no te cambien las reglas del juego a mitad de partida, ¿vale? Entonces, os voy a poner un caso muy sencillo. Vosotros, yo es que vengo de donde vengo, cogéis el coche, ¿vale? Hacéis 100 kilómetros, gastáis 6 litros de gasolina, el que tenga un coche modernillo, el mío 9,5, pero vamos, es así. Entonces, de esos 6 litros de gasolina que habéis gastado, habéis pagado 1,5 litros por €1,5 por litro. Quiere decir que al final 100 kilómetros de movilidad personal valen 10 euros, ¿de acuerdo? 6 litros a 1,5. De esos 10 euros que habéis pagado para hacer 100 kilómetros, 5 se van a las arcas del Estado en forma de impuestos. Es decir, la pregunta es, ¿la voracidad impositiva de la Administración permitirá que vosotros podáis moveros, por ejemplo, con un coche de hidrógeno, con pila de combustible, al precio que tiene el hidrógeno? Porque cuando la gente empieza a utilizar energías diferentes,
todos los impuestos que tenemos en base al hidrocarburo que nutren a la administración habrá que transferirlos a esas nuevas energías. Porque la administración es voraz, vivimos de la administración, yo soy funcionario, y va a trasladar todo ese nivel impositivo descomunal que tienen los carburantes fósiles, se va a tener que trasladar a algún lado, sea electricidad o sea hidrógeno. Por lo tanto, la reflexión que hace ella de estabilidad del marco regulatorio es necesario, porque si no es imposible hacer planificación de inversiones, pero no va a ser fácil. Porque en cuanto empiecen a aflorar, ¿y quién conoce a alguien que tenga un coche que funcione con pila de combustible de hidrógeno? Entiendo que nadie, ¿verdad? Pero en cuanto los empecemos a ver a nuestro alrededor, va a pasar algo, que esa estabilidad que piden de repente va a ser cuestionada, porque cuando haya un descenso del 20% de los ingresos de impuestos de carburantes, dirán, ¿qué pasa aquí? Y los van a transferir a otro lado. Por lo tanto, es un poco utópico, ojalá que sea cierto que haya estabilidad regulatoria, ¿eh? Me quedo con esa. Segunda, mercado eléctrico, un tema que me fascina, ¿vale? Hay que tener energía para hacer hidrógeno, es cierto. El número fácil que hay que hacer. Yo quiero un coche que se mueva con hidrógeno. Quiere decir que hay un aerogenerador en Tarifa. Ese aerogenerador, por cada 2 unidades de energía que recibe, consigue hacer 1 unidad de energía en forma hidrógeno, ¿vale? El rendimiento de 50% para hacer hidrógeno 2-1. Ese 1 lo traslado a Barcelona por alguna tubería o lo que sea. Y ese 1 lo meto en mi coche y lo quiero transformar otra vez en electricidad para mover el motor, porque el vehículo de hidrógeno es eléctrico, ¿de acuerdo? Yo tengo combustión, pero el que hablamos es el eléctrico. Pues para convertir esa unidad de hidrógeno en movilidad, el rendimiento vuelve a ser el 50%. Por lo tanto, 4 en Tarifa, 2 en el tubo, 1 en la rueda. Rendimiento del 25%. ¿De acuerdo? Los motores de combustión que quemamos gasolina tenemos un rendimiento ya del 25%. Por lo tanto, el rendimiento energético de esta ecuación que planteamos es complejo, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy hablando de mercado eléctrico? Porque para que esto salga a cuenta, la electricidad con la que se hace el hidrógeno tiene que ser por lo menos 4 veces más barata con la que yo usaría para cargar mis baterías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Habéis oído hablar de canibalización, que quiere decir que hoy en día hay tanta renovable. ¿De acuerdo? Yo siempre cuando empiezo las clases lo primero que hacemos es abrir la página de Red Eléctrica, ¿de acuerdo? Les IOS y miramos el precio de la electricidad, ¿de acuerdo? Hace 2 semanas estaba a 10 euros el megavatio hora, que quiere decir 1 céntimo el kilovatio. Preguntarle a vuestro proveedor por qué nos cobra 1 céntimo el kilovatio si valía eso a esa hora, ¿vale? 10 euros el megavatio. La semana siguiente estaba a 143 euros el megavatio. ¿De acuerdo? Y la semana pasada estaba a 155. Es decir, el mismo producto de consumo pasó de 10 a 155 en 2 semanas. Imaginaos buscar estabilidad financiera en eso, ¿de acuerdo? ¿Qué papel juega el hidrógeno en eso? Que quizás cuando esté a 10 es cuando ponemos en marcha esos hidrolizadores, ¿de acuerdo? Que hacen el hidrógeno ese que al final tiene poco rendimiento, pero si lo compro muy barato tendrá mucho rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esa ecuación es muy interesante. Cuando hagamos vertidos porque sobra energía, produzco hidrógeno, ¿de acuerdo? Es un buen momento para hacerlo. Problema de este sistema, que es el que todos hablamos, ¿no? Esto nos servirá muy bien porque aprovecharemos los vertidos para tal. Si empieza a haber muchos hidrolizadores, el día que estaba a 10 ya no estará a 10. Porque habrá mucha gente voraz esperando a que esté 10 para comprar, con lo cual no será 10 que estará cierto, no será cierto, estará a 40. Y el día que esté a 150, toda esa gente que compró barato y hizo hidrógeno querrá vender, con lo cual ese día no estará a 150, a lo mejor vuelve a estar a 50. Así que el tío comprará a 40, 40 y pico y solo podrá vender a 50, porque habrá mucha demanda los días que hay viento y habrá mucha oferta los días que no hay viento. Con lo cual, hacer una planificación a largo plazo de cómo tiene que ser el mercado eléctrico para que esto funcione. Hay una catedrática de Madrid que se llama Fabra, ¿de acuerdo? Que está en la Carlos III, que hace un análisis fantástico que dice que el mercado eléctrico que tenemos ahora, que está planteado, tan volátil, conduce a una planificación energética muy complicada. ¿De acuerdo? Aquí comentarte que la volatilidad de la electricidad, el precio, es obvio, hoy por hoy, si la compras en un corto plazo. Sí, claro, en el diario. En el diario. Sí. El tema está, y en el mundo del hidrógeno... El bilateral. Pero el hemos bilateral de ir con renovable, a contratos tipo pero, PPA, Power Purchase Agreement. Son contratos a 10, 12, de una duración de 10, 12, 15 años, con una estabilidad de precio. Sí, pero no a la señora María, a Kim, no tiene acceso a este mercado, pero empresas como Repsol, empresas... grandes productoras lo que han de buscar es esos contratos, pero te lo compro, y aquí estamos para debatir, y por eso yo abro el debate. Te doy un número del PPA. ¿Cuánto creéis? Cada día cuando abres el mercado eléctrico te miras la nuclear, ¿no? La nuclear entra a menos 500. Quiere decir, la nuclear está dispuesta a pagarte 500 euros porque te quede su electricidad, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema del mercado eléctrico es un sistema de marginales, que quiere decir que el precio que te van a pagar no es el que tú quieres, es el del tío que ha conseguido vender más caro.
Con lo cual es maravilloso. Yo entro a 500, menos 500, yo te pagaría, pero como hay un tío que consigue vender a 10, a mí me la pagan a 10 y eso es muy interesante. Entonces, el PPA de nuclear, cuando nuclear suscribe un PPA, tú dices, hombre, si nuclear entra a menos 500 tendría que ser muy barato. ¿El PPA nuclear de cuánto es? Pero yo estoy hablando, cuando hablamos de hidrógeno, estamos de hablando de renovable. estamos No, hablando correcto, de normativas, correcto, acto delegado, sí. para los que no seáis... Esto da para otro debate. Sí, daría Esto da para otro debate. Europa lo que dice es, para que el hidrógeno sea verde, hay que alimentar ese electrolizador de electricidad de origen renovable. Pero cuidado, no caigamos en el error de canibalizar la electricidad renovable que ya existe hoy, porque si yo estoy cargando el coche con electricidad de origen renovable y llega el electrolizador y se me queda esa electricidad y ahora voy a cargar el coche con electricidad no renovable, pues aquí no estamos descarbonizando la industria o la economía o la sociedad. Con lo cual dice, vamos a marcar unos criterios y uno de ellos es la adicionalidad. Adicional, ¿qué dice? Que tú deberás alimentar tu planta, tu electrolizador, con electricidad procedente de una planta que antaño no existía, ha de ser nueva. Con lo cual, estamos fomentando el uso. Y luego incorpora dos criterios más que son la correlación temporal y la correlación geográfica. Y eso va a ser muy difícil de cumplir y es uno de los retos que creo yo también que es... Y no hoy, pero dentro de ¿en qué año es? En ya 2030. 2030, el 1 de enero, o no, antes creo, a 3 años vista. Bueno, en breve vas a tener que consumir la electricidad de origen renovable como mucho 1 hora después de haberla generado. Es decir, el electrón verde va a tener una fecha de caducidad de 1 hora. Si yo no la he consumido al cabo de esa hora, ya no la puedo utilizar para generar hidrógeno. Sí, sí la puedes utilizar para generar hidrógeno, pero ese hidrógeno no va a ser renovable, no va a ser RFNBO, correcto. Que tiene un sellito que no vamos a entrar ahora en eso porque si no se nos hace la noche. Te lo agradezco. Y correlación geográfica, que esa es más fácil de cumplir porque hay que generar esa electricidad en España o en Portugal para Portugal. Dicho esto, avanzamos y terminamos, porque estamos ya así. Entiendo que ya estamos levantadas. Como antes creo que era Martina que hablabas del PENIEC. El PENIEC, que al final es un poco nuestra hoja de ruta para el 2030, nos dice que, y eso sí que ha sido tú, Julieta, que has dicho, deberíamos tener 12 gigavatios instalados. Giga, para los que son millón, o sea, 12 millones de kilovatios instalados en hidrógeno. En cuanto a biomasa, a biometano, habla de 20 teravatios hora. 20 teravatios hora, sí. ¿Seremos capaces en el 2030 de cumplir, como veis, y rápidamente vuestras visiones? Empiezo por ti, Vicente. ¿Crees que vamos a cumplir? ¿Crees que vamos a crecer, a cumplir las expectativas de España, de Europa? Yo creo que al margen de lo que decía ella, de que necesitamos un marco regulatorio estable, porque si no, el coste de inversión, es decir, conseguir amortizar inversiones tan grandes, o tienes muy claro que van a salir bien o no las vas a hacer. Es decir, lo que dice ella, lo que apuntaba ella, el marco regulatorio fundamental, y segundo, estabilidad de precios. No se puede hacer una planificación económica, y me hace gracia el hidrógeno a 4 o 5 euros, yo lo pago a 80. ¿No? Me hace gracia de, oye, que no, el hidrógeno 4 euros tal... Yo lo pago 80. Es decir, para llegar a ese punto del que habláis vosotros tiene que haber una inversión enorme y una inversión que no será viable sin estabilidad de marco regulatorio y sobre todo lo que insisto de tema de precio. Martina, y vamos en orden para facilitar y agilizar. Bueno, yo me había apuntado unos datos para rápidamente, ¿no? Y para concluir, hombre, de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Desde Schneider y en los proyectos en los que estamos empezando a colaborar y trabajar con nuestros partners y nuestros clientes. Un dato de la subasta del hidrógeno que ha habido recientemente, 5 de los 7 proyectos que se han llevado la subvención, 5 son aquí en la península ibérica. Por lo tanto, apuesta hay, ¿vale? ¿Qué estamos viendo nosotros? Fundamentalmente los que están traccionando hoy en día en nuestro mercado estos proyectos, y la apuesta por el hidrógeno viene de las compañías de oil and gas, lógicamente, ¿no? Son los que vemos que realmente están traccionando todo esto. El transporte,
tímidamente y mucho tiene que ver con lo que estás diciendo, con lo que estabas comentando tú antes, pero bueno, la verdad que solo con los proyectos que vemos ya bastante más enfocados de las compañías de oil and gas, y aquí hablamos de un Repsol que está hoy aquí en la mesa con mi compañera Julieta, pero un Cepsa, un BP, o sea, la verdad todos tienen proyectos, entre ellos vemos como un pipeline de proyectos ya que en los próximos años están apostando por unos 6 gigavatios, con lo cual, bueno, pues el potencial está ahí, es lo que vemos. Bueno, de puerto. seguiré en datos. Por ejemplo, los barcos esto. el puerto de Tarragona tenemos una capacidad de 130 megavatios de cubiertas, porque es un puerto, aparte de químico, granelero, ¿no? Es el puerto más importante del Mediterráneo a nivel de graneles. ¿Cuántos kilovatios tenemos instalados? Llevamos 2 años intentando convencer a las empresas, porque la administración no puede, nuestros edificios están todos con paneles solares, pero estamos intentando convencer a las empresas que instalen paneles solares en sus cubiertas, que nosotros les compramos esta energía a un precio para que ellos amorticen esta instalación en 15 años. Porque nuestro objetivo no es hacer negocio con la electricidad, nuestro objetivo es descarbonizar. Ahora, este año, estamos empezando a que las empresas empiecen a instalar paneles. Llevamos 2 años explicando esta película. Oye, que la instalación la tienes pagada, la electricidad te la compramos, tú instala paneles, el coste la amortizamos a 15 años y nosotros el coste de la energía que te salga te lo compramos. Como puerto te lo compramos, porque nosotros nos interesa un puerto descarbonizado y esta energía que en vez de que, por ejemplo, nosotros tenemos una marina de yates de lujo que consume 15 gigabytes al año de energía eléctrica. 15 gigabytes de energía eléctrica, 15 millones de kilovatios. Gigavatios, ¿no? Gigavatios, exacto. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Oye, pues toda esta energía que esta gente utiliza de la red eléctrica, ¿qué tal? Pues utilizar el puerto. Vamos a hacer que el puerto sea el que produce energía verde y donde se consume la energía verde. Es nuestro objetivo, pero cuesta mucho. Cuesta mucho porque el marco regulatorio no está claro, porque las empresas cuando tienen que poner dinero para inversiones que no son de su negocio, las empresas que mueven graneles no se dedican a vender electricidad. Para ellos es muy complicado explicarle esto. Y las empresas tienen miedo, marco regulatorio. Tienen miedo a invertir y que esto que tú les prometes hoy no se lo puedes cumplir mañana. Porque claro, nosotros al final ponemos la coletilla. No te vamos a comprar energía más cara que la que esté de precio de mercado. Somos administración pública. Por eso a las empresas les cuesta tanto invertir. Marco regulatorio súper importante. Julieta, tú nos anunciabas que tenéis 2,4 gigavatios de los 12... Ambición a 2030. A 2030 la ambición es esa, sí. Pero no voy a hablar más de hidrógeno porque hablamos mucho. Quiero hablar un poquito de biometano, como para ver si realmente nos creemos lo que se está previendo de biometano, que es tan importante. Dato, que dijimos algunos números. Hay un estudio de Sedigas que publicó el año pasado que el potencial de biometano en España es de 163 teravatios hora para 2030. ¿Eso es mucho o poco? Ese es el 13% de la demanda actual de gas natural, ¿vale? Claramente puede fallar el número porque es un potencial. Cuando hablamos de PENIEC, el objetivo PENIEC para 2030, estamos hablando de 20 teravatios hora a 2030. Y esto, de acuerdo a la evolución que hay también del gas natural, va a representar el 2% del gas natural en 2030. Solo el 2% reemplazarlo por biometano. ¿Y esto lo podemos hacer en España? ¿Nos lo creemos? Sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué? España es un país que el sector agropecuario, ganadero, es muy rico. Es muy rico, realmente tiene un papel muy relevante en lo que es la economía del país. Aparte de esta importancia en la economía, el tamaño del país es el cuarto país en población de la Comunidad Europea y eso se traduce directamente en un potencial de producción de biogás y de biometano que es elevado claramente porque los residuos y subproductos de nuestra actividad económica es muy rica en carbono. Entonces ese carbono es materia prima potencial para hacer biogás y biometano. Los dos, una aclaración que lo dijimos muy rápido, pero por ahí no se entendió bien. Los 20 teravatios hora de PENIEC de previsión para 2030 y de objetivo es la mezcla de biometano y de biogás, ¿vale? No solamente biometano. Es verdad, ¿vale? cierto. Entonces, como para cerrar, tenemos... Si quieres, explica la diferencia entre biogás y biometano. Claro, el biogás es, después de la digestión anaeróbica, lo que sale bruto es biogás. Y es un gas natural, un metano que tiene además dióxido de carbono y monóxido de carbono. Luego se pasa a un proceso de upgrading, se purifica
y sale el biometano, que tiene una pureza aproximadamente del 95% o más de metano, ¿vale? Esa es la diferencia, se purifica. Entonces, todo esto que estábamos diciendo, ¿no?, en la mesa y en general, yo creo que más que una barrera, red, tenemos una oportunidad como país. Tenemos una oportunidad como país porque tenemos recursos renovables, tenemos una industria resiliente, tenemos un tejido industrial brutal, o sea que podemos hacerlo, y tenemos talento. Tenemos mucho talento. Entonces yo creo que el futuro de los gases renovables es prometedor y requiere, sin duda, trabajar conjuntamente para poder hacer todo esto, o sea que tenemos un compromiso conjunto. Así que vayamos por ello. Terminas como empezabas, porque he tomado nota. Trabajo conjunto. Que para mí es clave, que yo lo he relacionado con el ODS 17, que es el último de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que es la colaboración, que yo creo que es de lo que se trata. Creo que abrimos micrófono por si hay preguntas. Disculpad porque nos hemos comido el tiempo, también hemos empezado un poquito más tarde, con lo cual... Vale, si hay preguntas... A poder ser que sean fáciles. No. Pueden ser de nivel porque tienes gente de nivel en la mesa, con lo cual... Hola. Bueno, mi pregunta es para María Julieta. Por favor, preséntate primero. Sí, mira, mi nombre es Víctor. Yo soy egresado de la primera promoción del máster en tecnologías del hidrógeno, en que participa UPC. He trabajado 11 años en Presol, en el SAE de Tarragona, como operador. Entonces, mi pregunta va relacionada, como operador que soy. Has comentado que de momento la compañía tiene operativo un electrolizador de 2,5 megavatios en Petronor, si no me equivoco. Estáis aprendiendo a operar este tipo de sistemas, digamos, sobre la marcha. Y si he entendido bien, para 2027 tenéis pensado, si el marco normativo lo permite, poner en marcha las plantas electrolizadoras del orden de cientos de megavatios en los otros sites. Sí. ¿Cómo pensáis trasladar ese conocimiento obtenido en ese pequeño electrolizador en Petronor al resto de sites para que los operadores puedan de alguna manera garantizar esa operación segura de las plantas? Y en formación, digamos. Sí, será transferencia tecnológica segura y de conocimiento. Realmente, ¿cómo se va a hacer la transferencia ahora del conocimiento del proyecto de 2,5 de Petronor a Tarragona o a Petronor mismo grande o a Cartagena? No te lo puedo firmar porque no estoy en ese equipo de proyectos que va a hacer la transferencia, pero sin duda, como cualquier otro tipo de escalado, se va a hacer con tiempo, con mucha formación y acompañamiento. Nosotros este aprendizaje del 2,5 no lo estamos haciendo solo, lo hacemos con los tecnólogos, lo hacemos con el tecnólogo del electrolizador, que aparte tiene una lista de espera brutal, muy grande, porque hay como un overbooking. Ahora, si pedís un electrolizador mañana, no llega como un paquete de Amazon pasado mañana a tu casa. No. Quizá tenés que esperar 6, 7 años. O sea que nosotros no empezamos esto ahora, lo empezamos hace bastante y tenemos los tecnólogos muy cerca de nuestra compañía y de los consorcios. Algo que hablábamos de la colaboración, es importante que esto Repsol no lo hace solo, lo hace con otros socios. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Yo me llamo Víctor. Claro, teniendo en cuenta que estamos a 2 años vista y soy consciente de la importancia que tiene la formación para un operador, ¿no? Eso es lo que yo hago. Claro, se me hace difícil ver un poco porque la idea que es operar todos estos electrolizadores de forma centralizada en un sitio, como ya se hace, por ejemplo, en el sector de la destilación criogénica del aire, o cada sitio, cada site tendrá su sala de control con sus operadores. Cada una de las instalaciones de las plantas va a tener independencia y también va a haber centralización de algunos aspectos, no de todo, pero la independencia va a estar en cada uno de los sites. Ahí decir que la inteligencia artificial ayuda mucho. La simulación, lo que llamamos los OTS, los Operating Training Systems, que permiten que el operador se pueda ir formando antes de que la planta ya exista. Ya con la inteligencia artificial, con las bases de datos, con los datos, con las modelizaciones, el operador ya puede empezar a jugar, entre comillas, y a probar qué pasa si yo sobrepaso este... Bueno, pero bueno, es una pregunta muy interesante, porque al final es un reto. Un gemelo digital. Víctor, te invito a que me pongas un mail y yo voy a trasladar la consulta a las personas que están en el equipo técnico para poder responderte mejor. Porque no te lo puedo decir en detalle porque no lo sé. ¿Vale? ¿Vale? Sí, perfecto.
Vale, solo quería comentar antes de darte pase para la siguiente pregunta que igual tendremos un espacio de pica pica que iniciará en un momento con networking en la terraza, entonces si hay alguna pregunta que igual no quede resuelta ahora, tenemos un espacio igual para conversar. Vale, ahora sí. Hola, buenas noches. Soy Sergi Contelles, líder de la mesa de hidrógeno de ISA. Aquí compañero, Víctor es compañero mío también ahí en la mesa de hidrógeno y consultor sobre procesos en DECRA. Mi pregunta va en preguntaros si creéis que esto es un reto, sobre todo creo que me ha enfocado a Xavi Quintana, porque me acuerdo que hace un año estaba en el Mall de Tarragona y en un evento que había y se empezó a hablar mucho de la necesidad de empezar a invertir en hidrógeno porque era muy demandado por el puerto de Tarragona. Pero, por ejemplo, yo a nivel geográfico veo, por ejemplo, que territorios como Andalucía tiene como una integración de administración, generación, puertos y capacidad de distribución. Y, por ejemplo, cuando dio eventos de hidrógeno como el EGEC 2024 de este marzo, pues estaba Jorge Pardela, que es el consejero de Industria, y veía como un cierto, con mucha presión por parte de Andalucía y como una colaboración muy nítida en todas las partes. De hecho, Jorge Pardela se ha ido hasta Holanda para intentar presionar para vender amoníaco verde. Entonces, claro, en Cataluña tenemos un polo industrial fuertísimo, tenemos una gran demanda. Por lo que he visto a Xavi Quintana, estáis muy interesados en que la gente empiece a instalar placas solares en las instalaciones para generar esa energía verde, porque si no acabaremos haciendo hidrógeno azul. Y claro, luego tenemos al lado Aragón, que forma parte del corredor de hidrógeno del Ebro. Aragón es una de las comunidades autónomas entre las 3 primeras que produce energía eléctrica renovable. Luego más arriba tenemos el País Vasco, que va a su rollo también y está en el corredor del Ebro también, del hidrógeno. Y yo no sé cómo es esta colaboración o cómo es esta alineación de intereses para al final conseguir alimentar a polos químicos que claramente están pidiendo a gritos hidrógeno y administraciones públicas que es como que están por ahí teniendo sus luchas personales, o como lo veo yo, desde fuera. Ahora te voy a responder rápido. Legislación. Mira, nosotros, Repsol se alimenta de una planta de carburos metálicos que genera hidrógeno a partir de gas. Nos vino a ver carburos metálicos hace un año y nos dijo, mira, nosotros tenemos mucho interés en traer amoníaco generado con energía verde del norte de África. Queremos traer amoníaco. ¿Por qué? Porque vamos a convertir este amoníaco y venderle a Repsol o a la petroquímica o a Dow o a BASF o a quien sea hidrógeno verde. No, ¿sabes qué nos dijo? El lunes pasado vino el director de Carburos Metálicos de Tarragona y yo le pregunté. Y me dijo, oye, ya tenéis, mira, ya hemos habilitado un espacio, tenemos un espacio en el muelle Andalucía, que nosotros tenemos pensado que aquí será un sitio ideal para hacer un rack, para poder conectarnos con la petroquímica. Y él me dijo, es que ¿sabes qué pasa? Que no hay marco regulatorio para traer amoníaco a España. No tenemos marco regulatorio. No podemos tener amoníaco porque no sabemos los impuestos que vamos a pagar. Es decir, ahí lo dejo. Es decir, por una parte tenemos Europa que nos está apretando para generar hidrógeno, para generar energía verde, para descarbonizar, porque esto es descarbonizar, porque dejar de generar hidrógeno a través de una planta de carburos metálicos que lo hace con gas, a traer amoníaco, y es un esfuerzo, pero descarbonizamos. Es decir, por una parte tenemos la presión de Europa, la presión de la administración europea que nos obliga a descarbonizar, y por otra parte tenemos pues que el tema fiscal y el tema regulatorio no está funcionando al nivel tecnológico, al nivel del mismo ritmo tecnológico, porque esto del hidrógeno hace muchos años que funciona. Es decir, cuando hablas con la gente de Repsol, con los tecnólogos, ya te lo dicen, no, si nosotros estamos generando hidrógeno hace muchos años, pero no es hidrógeno verde, no es hidrógeno de electricidad, no es un hidrógeno que viene de la molécula del agua, ¿no? que disocia agua, es un hidrógeno que viene del gas. Pues nada, si os parece, nos excedemos ya en tiempo, con lo cual dejémoslo aquí. Yo creo que sobre... hay una última pregunta. Hay una otra pregunta. Sí. Y cerramos con eso. Si los participantes lo consideran. Sí, es muy breve. Soy Nuria Garrido, soy alumni de la UPC y profesora también de la UPC. Mi pregunta va dirigida, bueno, un poco a todos, lo habéis nombrado, ¿no? Uno de los retos, el agua, ¿no? O sea, si queremos hidrógeno verde que provenga de la electrólisis de la molécula del agua, necesitamos agua pura, nos sirve todo el agua, lo habéis ya mencionado, ¿no?
dadas las circunstancias actuales de las necesidades y la escasez, ¿no?, de agua que sufrimos, ¿cómo se plantea superar este reto? Porque es verdad que el hidrógeno no es como que se está hablando del hidrógeno y que ya existe hace muchísimos años, igual que lo del biometano. Ahora le comentaba que yo cuando estudiaba, hace ya unos cuantos años, mi proyecto de la asignatura de proyectos, nuestro grupo, era una planta de biogás para tratar los purines de una granja. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no?, de 97. Son tecnologías que existen, que hace muchísimo tiempo, ¿no?, pero que no acaban de, parece, de arrancar. Entonces, en estos dos comentarios, ¿no?, lo del agua, ¿tiene solución? ¿O qué planteáis? ¿Qué se plantea? En el puerto hemos hecho una planta desalinizadora. Otro reto: para generar agua necesitas mucha energía eléctrica. La energía eléctrica generes para generar esta agua pura tiene que ser energía verde. No vale generar agua con energía de la red, tienes que generar energía verde. Por lo cual, volvemos al mismo sitio. Es lo mismo. Para generar agua pura necesitas energía verde. Y esta energía verde tiene que ser a través de eólica, de tecnologías que cumplan las 5 dimensiones que te decía, exacto, ¿verdad? ¿Qué te has quedado con eso? Es decir, nuestros retos a nivel de sociedad son muy importantes, no solo a nivel tecnológico, sino también de mentalización de la sociedad. La gente tiene que entender que para vivir y descarbonizar necesitamos pues estas grandes plantas de energías solares. Hablas con la gente de la Generalitat y tienen un montón de plantas paradas y están denegando un montón de permisos. No podemos ir a diferentes ritmos. O vamos todos al mismo ritmo y generamos energía verde para que esa energía verde pueda generar hidrógeno y generar agua y tal, o vamos a fracasar. Vamos a fracasar como sociedad. Julieta, no sé si ibas a apuntar algo. No, porque tampoco me quiero extender, porque era un poco en la línea que decía Xavier, entonces tampoco es necesario. Sobre tu proyecto de algunos pocos años de biogás, seguramente era biogás para autoconsumo. Las plantas de biogás, hay unas cuantas más que de biometano en España, pero es para autoconsumo. Hay industrias ganaderas que tienen su planta de biogás y lo autoconsumen la energía directamente. El biometano es como más, en España, más reciente. En Francia, en Alemania es el número 1 en el biometano del mundo, porque están muy inyectados con ayudas, subsidios, mucha ayuda fiscal también, pero seguramente que el tuyo de biogás, de autoconsumo, sos muy joven. Pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, pues lo dicho. Y si, en todo caso, antes de terminar, el biogás, biometano, ¿por qué biogás es para autoconsumo? Porque al final, decíamos, es como es un primer proceso que lleva azufre, y cuando lo quemamos corroe mucho. Y entonces lo que aprovechamos es para cogenerar allí en el mismo sitio y no lo podemos mezclar con el biometano o con el metano porque son condiciones distintas y nos abrasaría pues las condiciones y tal. Dicho esto, agradecimientos por vuestras aportaciones. Yo creo que es súper interesantes, con puntos de vista muy distintos que yo creo que aportan un montón, y quedarme un poco con el tema, bueno, lo diré porque lo habéis mencionado todos, la estabilidad del marco regulatorio. Con eso han estado todos de acuerdo. Y con otra cosa que han estado todos de acuerdo es con la colaboración. Y yo ahí sí que, la colaboración sistemática, el tener esa visión sistemática, que mi verdad no es la única verdad y que la verdad de muchos sumarán una mayor verdad. Y esto va de circularidad y esto va de sostenibilidad. Y la sostenibilidad, y hoy hemos hablado mucho de medio ambiente, pero recordad que sostenibilidad son tres letras: E de environment, S de social, y ahí el talento, y la G de gobernanza. Y la gobernanza sería pues la colaboración y la viabilidad, que también decíamos que para que las cosas pasen necesitamos dinero. Y una seguridad de que ese dinero va a tener un retorno. Lo dejamos aquí. Hay futuro, hay brotes verdes. Llegará. Vale, muchas gracias, Kim, mi mesa. Y ahora los invitamos a subir a la cuarta planta, que tenemos la terraza para un pica pica y bueno, poder seguir conversando del tema. Muchas gracias. Bueno, suerte por
vaig anar buscant, eh? I he vist que el posa